El ring olía a fin de una era. De un lado, un joven y feroz Eric Morales, hambriento de gloria. Del otro, un fantasma con el rostro labrado a golpes, un campeón mundial 4 veces al que todos daban por muerto. Pero ¿cómo un hombre que conquistó el mundo en 4 ocasiones entra a la pelea más grande de su vida como un simple trámite, un escalón para la leyenda de alguien más? La historia oficial nos cuenta sobre sus cinturones, pero la verdad es que Daniel Zaragoza nunca peleó por oro. Peleó por algo que el oro no podía comprar: respeto. Si quieres descubrir la verdadera historia de este guerrero silencioso, acompáñame y dale me gusta a este video. Dime, ¿desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es por allá? Para entender al guerrero, primero hay que descender a la tierra donde fue forjado. Tacubaya, Ciudad de México. Un laberinto de concreto y sudor, un barrio obrero donde los sueños se oxidaban tan rápido como el metal a la intemperie. Aquí, nacer con el apellido Zaragoza no era un privilegio, era una sentencia. En el aire flotaba una leyenda familiar, el nombre de su tío, Agustín Zaragoza, medallista olímpico. Era un fantasma de gloria, un recordatorio constante de que la grandeza era posible, pero también una sombra pesada que exigía ser igualada, o morir en el intento. Pero ya no entrenaba para una pelea, entrenaba para no olvidar quién era, para sentir en sus nudillos el eco de una gloria que el mundo ya había archivado. En casa, el silencio era diferente, más pesado. Su esposa lo veía sentarse a la mesa, el cuerpo presente pero la mirada perdida en un horizonte que solo él podía ver. El campeón del mundo, el proveedor, el pilar de la familia, ahora era un hombre carcomido por la duda. ¿Cómo le explicas a tus hijos que el trabajo de tu vida, la honra por la que sangraste, de un día para otro ya no vale nada? La frustración se convirtió en una sombra que se sentaba con ellos a cenar, un huésped indeseado que enfriaba la comida y enmudecía las conversaciones. No hubo gritos, no hubo violencia. Hubo algo peor, la lenta erosión de un hombre que sentía que le estaba fallando a los suyos, no por falta de esfuerzo, sino porque el mundo había decidido que su esfuerzo ya no importaba. Su punto más bajo no fue en un ring, sino en la soledad de su propia mente. Veía en la televisión a boxeadores más jóvenes, con más carisma que agallas, recibir las oportunidades por las que él suplicaba. Escuchaba a los comentaristas hablar de «la nueva era», mencionando su nombre solo como una nota al pie de página, un recuerdo del pasado. Para el joven Daniel, el boxeo no fue una elección, fue una herencia de trabajo. No era el glamour del deporte, era la disciplina de la fábrica. El gimnasio no era un escenario, era un taller, el único refugio donde el caos de la pobreza se ordenaba en la disciplina de los golpes. Cada costal que golpeaba, cada cuerda que saltaba, era una rebelión silenciosa contra la miseria que lo rodeaba. Veía las manos cansadas de sus padres, y entendía que el ring era la única herramienta que tenía para construirles una vida distinta. El boxeo no era una pasión, era una promesa, la promesa de que su sacrificio tendría un propósito, de que su dolor compraría la paz de su familia. Ese gimnasio polvoriento, con su olor a cuero viejo y a hierro, se convirtió en su única catedral. Allí, el ruido ensordecedor de la calle se apagaba y solo quedaba el sonido rítmico de sus puños, una oración violenta y disciplinada. No buscaba trofeos, buscaba un salario. No soñaba con los aplausos de la multitud, soñaba con un plato de comida seguro en la mesa. Estaba aprendiendo que para sobrevivir, a veces hay que morir un poco cada día. Y él estaba dispuesto a morir en ese altar de lona 1000 veces, si eso significaba que su familia pudiera vivir una. El sistema no lo había noqueado, lo había enterrado en vida. Y en ese pozo de olvido, Daniel Zaragoza, el fajador incansable, el hombre que se negaba a caer, comenzó a creerles. Comenzó a destruirse a sí mismo con el veneno más puro, la aceptación de que tal vez, solo tal vez, su tiempo realmente había terminado. Era un ex campeón que respiraba, un guerrero sin guerra, un trabajador al que le habían cerrado las puertas de la fábrica. ¿Qué hace un guerrero cuando el mundo decide que su guerra ha terminado, aunque su corazón siga latiendo al ritmo del combate? Si alguna vez te has sentido invisible, si entiendes el dolor de que no reconozcan tu valor, deja un like como señal de que la memoria de este campeón silencioso aún vive. El silencio del gimnasio era un grito que solo Daniel Zaragoza podía escuchar. Allí, entre las sombras y el olor a cuero viejo, no entrenaba un boxeador,
sino el fantasma de uno. Cada golpe al costal no llevaba la fuerza de la preparación, sino el peso de la desesperación. Golpeaba para ahogar las voces en su cabeza, las que repetían el veredicto unánime de la prensa y los promotores: «Estás acabado». El olvido no fue una muerte rápida y piadosa, fue una tortura lenta, un veneno que se filtraba en su alma con cada día que el teléfono no sonaba. Esta es la raíz de su poder. No la técnica depurada, sino la necesidad cruda. No el talento natural, sino el hambre insaciable. Todos, en algún momento, hemos luchado por algo más grande que nosotros, por darle a nuestra familia un futuro que nosotros no tuvimos. Si alguna vez has sentido ese fuego, ese impulso de sacrificarlo todo por los tuyos, déjanos un comentario y dale like a este video para honrar el viaje de este guerrero silencioso. Aquella promesa, sellada con sudor en el gimnasio de Tacubaya, no tardaría en buscar su eco en el mundo. El boxeo amateur fue su primer taller, el lugar donde pulió su terquedad hasta convertirla en un arma. Cada combate era una jornada de trabajo, cada victoria un salario de orgullo que llevaba a casa. Su nombre comenzó a resonar más allá de las paredes del barrio, llevándolo hasta el crisol de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Allí, frente a los mejores del planeta, Daniel Zaragoza no buscaba el oro que había consagrado a su tío. Buscaba la prueba de que un obrero del ring, un trabajador de los puños, tenía un lugar en el Olimpo del deporte. Al saltar al profesionalismo, el mundo del boxeo no supo qué hacer con él. Esperaban un estilista, un bailarín, un artista del cuadrilátero. Su reflejo en el espejo del vestidor se había convertido en su peor enemigo. Ya no veía al tetracampeón del mundo sino a un hombre traicionado por el tiempo, un artesano cuyas herramientas se habían oxidado. La disciplina que lo había llevado a la cima ahora era una jaula. Se levantaba antes del amanecer, corría por las calles frías de la Ciudad de México y castigaba su cuerpo en el gimnasio, pero sin un enemigo en el horizonte, sin una fecha en el calendario, cada gota de sudor se sentía como una lágrima de impotencia. Esta espiral no era de vicios, no había botellas ni noches perdidas. Su autodestrucción era más silenciosa, más digna, y por eso mismo, más trágica. Se destruía a sí mismo con la esperanza, aferrándose a una identidad que el mundo ya le había arrebatado. Pero en el alma de un fajador mexicano, la rendición es una palabra extranjera. En lo más profundo de ese pozo de invisibilidad, algo se negó a morir. No fue una revelación divina ni un discurso motivador. Fue algo mucho más primario. La terquedad. La misma terquedad que lo hacía caminar hacia adelante bajo una lluvia de golpes, la misma que lo definía en el ring. Una mañana, mientras se vendaba las manos, el ritual de siempre se detuvo. En su lugar, encontraron una máquina. Un motor diésel que arrancaba lento pero que nunca, jamás, se detenía. Sus primeras peleas no fueron exhibiciones de técnica, fueron demostraciones de una voluntad inquebrantable. Era zurdo, una incomodidad natural para cualquiera, pero su verdadero veneno era la presión. Daba un paso adelante al sonar la campana, y no retrocedía hasta que sonaba la última. No había danza, solo una marcha fúnebre hacia su oponente. Los expertos lo miraban con desdén. Lo llamaban tosco, predecible, un simple fajador. No entendían que su boxeo no era un arte, era una industria. Un torbellino de golpes que no buscaban la belleza del knockout, sino la demolición sistemática del rival. Sus oponentes no caían por un solo golpe perfecto, se ahogaban en la marea de su insistencia, asfixiados por un hombre que les lanzaba 100 golpes donde otros lanzaban 10, un hombre que parecía tener 3 pulmones y un corazón forjado en acero. Se convirtió en el fantasma que todos querían evitar, el peleador que te garantizaba una noche de infierno, ganaras o perdieras. Y así, golpe a golpe, peldaño a peldaño, construyó su camino hacia la cima. El 4 de mayo de 1985, el mundo del boxeo tuvo que aceptar lo inevitable. Daniel Chino Zaragoza, el obrero de Tacubaya, se coronaba campeón mundial. Miró sus nudillos marcados por 1000 batallas, y entendió. El sistema podía quitarle los títulos, la fama y el dinero, pero no podía quitarle el derecho a pelear. No era por la gloria, ya no, era por el reflejo en los ojos de su esposa, donde no quería ver lástima, sino el orgullo que un día le prometió. Era por sus hijos, para que entendieran que el apellido Zaragoza no era sinónimo de derrota, sino de resistencia. Se levantó,
no como un campeón buscando su corona, sino como un trabajador buscando su dignidad, empezó a hacer las llamadas él mismo. Su voz, siempre humilde, ahora tenía un filo de súplica. Habló con promotores de segunda. Aceptó bolsas que eran una ofensa para su historial, solo por una oportunidad, una sola, de demostrar que el fuego no se había extinguido. La mayoría de las puertas se cerraron con una palmada condescendiente en la espalda. Era un riesgo demasiado grande, un nombre del pasado. Y entonces, cuando la esperanza era apenas una brasa, sonó el teléfono. No era una oferta, era una sentencia. Una oportunidad de pelear por el título mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón, Héctor "El Acero" Sánchez, un peleador más joven, más fuerte y en la cima de su carrera. La pelea sería en el Great Western Forum de Los Ángeles, un cementerio de leyendas. Aquella noche, su rostro marcado por la batalla era el retrato de la victoria más pura, la que no se gana con talento, sino con sacrificio. Debería haber sido el inicio de una era, la consagración de un nuevo ídolo mexicano. La arena estalló, su esquina lo levantó en hombros, y el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo finalmente descansaba sobre el hombre que lo había ganado a pulso. Pero el silencio que siguió a los aplausos fue más ruidoso que la campana final. La aclamación fue modesta, casi protocolaria. Había conquistado el mundo, pero el mundo parecía apenas notarlo. Se había convertido en campeón, pero estaba a punto de descubrir que el cinturón no era un escudo, sino un imán para la indiferencia y la traición. La verdadera pelea, la que se libraba fuera de las cuerdas, apenas comenzaba. Si quieres ser testigo de cómo un rey sin reino defiende su corona en solitario, suscríbete y acompáñanos en este viaje al corazón de un guerrero. Y entonces Daniel Zaragoza se sentó en el trono. No era un trono de oro y terciopelo, sino uno tallado en la lona manchada de sangre y sudor, en los gimnasios húmedos de la capital, un trono que había construido con sus propias manos, nudillo a nudillo. Para el mundo, era un sacrificio. Para los promotores, un trámite para legitimar a su nuevo campeón con el nombre de un viejo guerrero. Para Daniel, era la única puerta de salida del infierno. Nadie le daba la más mínima posibilidad. Los análisis previos no hablaban de una pelea, sino de una ejecución. Zaragoza, con 38 años, sube al ring a cobrar un último cheque y a pasar la antorcha, decían. Pero ellos no veían lo que ardía detrás de sus ojos. No era ambición, era furia. Una furia fría y controlada contra el sistema que lo había enterrado en vida. La noche del 6 de noviembre de 1995, Daniel Zaragoza no subió al ring, subió a su patíbulo para convertirlo en un altar. Los primeros asaltos fueron una tortura. Se veía lento, predecible. Sánchez, fiel a su apodo, lo castigaba con la dureza del acero. El rostro de Zaragoza se hinchó, un viejo mapa de heridas que se reabrían. El público y los comentaristas sentían lástima. Pero no entendían el plan del maestro artesano. Daniel no estaba perdiendo, estaba invirtiendo. Estaba absorbiendo el castigo, midiendo el alma de su rival, esperando el momento exacto en que la confianza del joven se convirtiera en arrogancia. Y llegó. En los rounds intermedios la tormenta de Zaragoza se desató. Durante un tiempo sagrado, a finales de los 80 y de nuevo en la mitad de los 90, el mundo del boxeo tuvo que arrodillarse. No por admiración, sino por el peso innegable de su voluntad. Era el campeón mundial de los pesos gallo y supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, un rey obrero en un deporte de príncipes. Su reinado no fue una procesión de victorias fáciles, fue una guerra de trincheras. Cada defensa del título era un referéndum sobre su legitimidad. Los promotores le traían bestias jóvenes, hambrientas y con sonrisas de marfil, boxeadores con más carisma en una conferencia de prensa que Zaragoza en toda su vida. La narrativa siempre era la misma, el joven león contra el viejo capataz, el futuro contra el pasado. Los expertos, seducidos por la velocidad y la técnica pulida de sus retadores, lo daban por acabado una y otra vez. Lo veían como un campeón de transición, un obstáculo temporal en el camino de la verdadera estrella. Pero entonces sonaba la campana. Y el ring se convertía en su fábrica, en su taller. La tormenta comenzaba. No había elegancia, no había baile. Solo había presión, un avance constante, como la marea que erosiona la roca. Recibía golpes que habrían derribado a hombres más fuertes, pero en su rostro solo se dibujaba una mueca de terquedad.
Ya no eran golpes, eran décadas de frustración, de silencio, de humillación. Cada gancho era una respuesta a un promotor que le colgó el teléfono. Cada recto era por un periodista que lo llamó acabado. No peleaba con técnica, peleaba con memoria. Y en el 10º round, el milagro se vistió de sudor y sangre. Un golpe, no, una vida entera de frustración contenida, explotó en el rostro de Sánchez. El campeón cayó. El silencio en la arena fue ensordecedor. Daniel Zaragoza, el fantasma, el olvidado, el hombre que el boxeo había jubilado, era de nuevo campeón del mundo. No hubo un grito de euforia, solo un lento levantar de brazos y una mirada al cielo. Había resucitado, pero la resurrección no le concedió la juventud, le concedió una última guerra. Este segundo reinado fue aún más brutal que el primero. Ya no era el campeón sólido, era el viejo rey defendiendo su trono de una horda de príncipes jóvenes y hambrientos. Cada defensa era una batalla contra su oponente y contra el calendario. Wayne McCullough, Yoichiro Tatsuyoshi, de nuevo McCullough. Guerras sangrientas una tras otra, donde ganaba por la pura fuerza de su voluntad, por su negativa a ceder el último trozo de tierra que había reconquistado. Ya no luchaba por el respeto de los demás sino por el suyo propio, demostrándose a sí mismo, noche tras noche, que el corazón de un trabajador mexicano no envejece, solo se endurece. Cada golpe que recibía parecía alimentar un fuego interno, una furia silenciosa que devolvía multiplicada. Round tras round, el joven león se quedaba sin aire, su técnica se desmoronaba ante la ferocidad pura, su confianza se ahogaba en un océano de guantes que no dejaban de golpearlo desde todos los ángulos. Al final de 12 asaltos, el resultado era siempre el mismo. El rostro de Zaragoza era un mapa de cicatrices y hematomas, una máscara de sacrificio. Pero su brazo, el brazo de un trabajador, era levantado en señal de victoria. El silencio de los críticos era su aplauso más sonoro. En las calles de Tacubaya y en los barrios obreros de todo México, no era solo un campeón. Era la prueba viviente de que el corazón podía vencer al talento, de que la perseverancia podía doblegar al destino. Era el ídolo silencioso, el hombre que no necesitaba hablar porque sus puños contaban la historia de un pueblo que se niega a rendirse. Se había vuelto invencible, una fortaleza humana a la que nadie podía penetrar. Se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un hombre que no podía ser roto por los puños. ¿Pero podía un corazón hecho de puro orgullo resistir el lento veneno de la indiferencia? ¿Qué sucede cuando el rey del mundo se da cuenta de que su reino, ese que defiende con su propia vida, en realidad nunca le ha pertenecido? Su historia nos obliga a preguntar: ¿qué define a un verdadero campeón? ¿Son los cinturones que acumula, o las veces que se levanta cuando el mundo entero lo ha dado por muerto? Déjame saber en los comentarios, ¿qué significa para ti ser un campeón de verdad? El cinturón estaba de vuelta en su cintura, pero se sentía más pesado que nunca. No era el peso del oro o del cuero, sino el peso del tiempo. Cada defensa del título ya no era una pelea contra un retador, sino una batalla contra el calendario, contra el reflejo en el espejo que le devolvía la mirada de un hombre que había vivido demasiado dentro de las cuerdas. El sistema, ese enemigo sin rostro, seguía mirándolo con la misma indiferencia. Ahora no era el campeón olvidado, sino el campeón anómalo, una reliquia que se negaba a hacerse polvo. Los promotores lo usaban como un guardián del trono, un obstáculo final para la nueva generación de estrellas que ellos sí querían vender. Y la más brillante de esas estrellas, un joven de Tijuana con la furia de un dios azteca en los puños, ya venía por él. Su nombre era Eric Morales. El Terrible. Era el futuro encarnado. Joven, explosivo, carismático, con una precisión asesina, y el hambre de quien sabe que el mundo le pertenece. Daniel Zaragoza era el rey, un monarca forjado en el yunque del esfuerzo, un campeón del pueblo cuya corona no estaba hecha de oro y joyas, sino de cicatrices y respeto ganado a pulso. Su reinado era la prueba viviente de que el corazón de un mexicano podía vencer al talento, a la técnica y a los pronósticos. Pero toda corona proyecta una sombra, y la suya, ganada con sudor y sangre, no era la excepción. La indiferencia es un enemigo sin rostro, un veneno que no se ve, pero que se siente en el frío de una habitación vacía después de una victoria. Y ese veneno comenzó a filtrarse en el reino de Daniel Zaragoza. No llegó en forma de un rival invencible, sino en el silencio de los promotores, en las sonrisas forzadas de la prensa. Para el sistema, Zaragoza era un problema.
No era el ídolo carismático de sonrisa fácil que vende boletos. No era el producto que se podía empaquetar y vender a las grandes cadenas americanas. Era un trabajador, un obrero del ring, y su rostro adusto y su boxeo terco no encajaban en la brillante narrativa del estrellato. Era el campeón, sí, pero un campeón incómodo. Las grietas comenzaron a aparecer, no en su mandíbula, sino en el trato que recibía. Frente a él, Daniel Zaragoza era el pasado. Un pasado terco, lleno de cicatrices, y con una corona que todos consideraban prestada. La pelea fue pactada para el 6 de septiembre de 1997, en El Paso, Texas. Para el mundo del boxeo, no era una defensa de título, era una ceremonia de ejecución, una coronación. Los carteles, las entrevistas, la narrativa entera giraba en torno a Morales. Zaragoza era el personaje secundario en su propia historia, el viejo rey al que se le ofrece una última cena antes de ser sacrificado para dar paso al nuevo monarca. Nadie le daba una oportunidad. Era, una vez más, el lado B, el escalón para la gloria de otro. La noche de la pelea, el aire estaba cargado con la electricidad de lo inevitable. En un vestidor, la juventud y la confianza. En el otro, un silencio denso, casi sagrado. Daniel no se preparaba para una pelea, se preparaba para un acto final. Se persignó, no pidiendo una victoria milagrosa, sino la fuerza para ser él mismo hasta el último segundo. La fuerza para no caer, para no rendirse, para honrar el apellido Zaragoza con la única moneda que conocía: la resistencia. Cuando sonó la primera campana, comenzó la tormenta. Morales era un torbellino de combinaciones veloces y brutales. Veía cómo los retadores, más jóvenes y con más mercadotecnia, recibían bolsas más grandes que las suyas. En las promociones de sus propias defensas, su imagen era secundaria, un mero obstáculo en el camino del próximo gran ídolo. El campeón del mundo subía al ring, sintiéndose como el retador, no solo ante su oponente, sino ante el mundo entero. El mensaje era claro y brutal: eres el rey, pero este no es tu reino. Dentro de él, la frustración crecía como una mala hierba. ¿De qué servía ser el mejor, si el mundo se negaba a verlo? ¿De qué valían los cinturones, si no le compraban el respeto que merecía? Cada defensa del título se convirtió en una batalla doble, una contra el hombre que tenía enfrente, y otra, más amarga, contra la narrativa que lo pintaba como un campeón gris, un campeón de transición, un obstáculo a punto de ser removido. La victoria ya no tenía el sabor dulce del reconocimiento, sino el regusto amargo de la supervivencia. Era un rey defendiendo un trono que todos consideraban vacante. Se aisló, no por arrogancia, sino por protección. El gimnasio, ante su santuario, se sentía a veces como una celda. El sonido de los golpes al costal era su única conversación, el sudor su único confidente. Sus golpes eran como relámpagos que dejaban un rastro de dolor. Zaragoza, fiel a su esencia, caminó hacia adelante, absorbiendo el castigo como un muro de piedra absorbe la furia del mar. Su rostro, curtido por 100 batallas, comenzó a transformarse en un mapa de heridas. Un corte sobre la ceja, un pómulo hinchado, la sangre tiñendo su piel de un rojo oscuro. Pero sus ojos, esos ojos hundidos y cansados, ardían con una luz que se negaba a extinguirse. Round tras round, la historia se repetía. Morales lanzaba oleadas de ataques, y Zaragoza las soportaba, respondiendo con sus propios golpes sordos y tenaces, golpes que no tenían la velocidad de la juventud, pero sí el peso de una vida de trabajo. No estaba tratando de ganar en las tarjetas de los jueces, estaba tratando de ganar la eternidad. Quería demostrarle a ese muchacho, a la multitud, al mundo entero, que para derribar a un viejo guerrero mexicano, no bastaba con golpearlo. Había que arrancarle el corazón. El público, que había llegado para ver una rápida ejecución, comenzó a cambiar. El murmullo de anticipación se convirtió en un rugido de asombro, y luego, de respeto. Cada vez que Zaragoza sobrevivía a un asalto, cada vez que respondía con un gancho desesperado, la gente se ponía de pie. Sentía el peso no solo de su corona, sino de una injusticia silenciosa. Era el campeón del pueblo, pero los que manejaban el negocio del boxeo no eran el pueblo. Y para ellos, Daniel Zaragoza, el fajador incansable, el hombre que se negaba a caer, era simplemente un capítulo que estaban ansiosos por cerrar. La pregunta que flotaba en el aire de cada arena no era si ganaría,
sino cuándo finalmente perdería. Y es aquí donde la tragedia comienza a tomar forma. No con un golpe devastador, sino con la erosión lenta y constante de su espíritu. ¿Qué desgasta más a un guerrero? ¿Los golpes que recibe en el ring, o el veneno silencioso de la indiferencia? ¿Fue el sistema, con su desprecio calculado, el que comenzó a fracturar su alma de acero, o fue el peso de ser un rey, al que nadie quería rendirle pleitesía? Déjame saber en los comentarios qué crees que hiere más a un campeón. ¿El puño de un rival, o el olvido de su propia gente? El año era 1990. Para un campeón, el tiempo no se mide en días, sino en defensas. Cada pelea es un ladrillo más en el muro de su leyenda, o la primera grieta que anuncia el derrumbe. Daniel Zaragoza, el monarca silencioso, el obrero con guantes, subió al ring esa noche contra Paul Banque, sintiendo el frío de la indiferencia que ya conocía. Ya no veían a una víctima, veían una leyenda negándose a morir. Veían la encarnación de la terquedad mexicana, del aguantar vara, llevado a su máxima expresión. En el 11º asalto, el cuerpo finalmente traicionó al espíritu. Una combinación perfecta de morales lo envió a la lona. El golpe no solo lo derribó a él, derribó 40 años de batallas, de soledad, de indiferencia. Se levantó por puro instinto, pero sus piernas ya no le pertenecían. El referee, con una mirada que mezclaba piedad y admiración, intervino y detuvo la pelea. Se había acabado. El cinturón tenía un nuevo dueño. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Mientras el joven Erik Morales celebraba su victoria, el centro del universo del boxeo no era él. Era el hombre derrotado en la esquina. La arena entera se puso de pie, y una ovación ensordecedora, un tributo que ninguna victoria le había concedido, llovió sobre Daniel Zaragoza. Era un aplauso que no celebraba un triunfo sino un sacrificio. Erik Morales, el nuevo campeón, se acercó al viejo guerrero, lo abrazó, y le levantó el brazo. En ese instante, la antorcha no fue arrebatada, fue entregada. Zaragoza había perdido la pelea pero había ganado la guerra que peleó toda su vida. Y aquí finalmente respondemos a la pregunta del principio. ¿Cómo un hombre que fue campeón mundial 4 veces, entra en la lucha más importante de su vida como una mera formalidad? La prensa no hablaba de su tenacidad, sino del hambre de su retador. Él no era la historia, era el obstáculo. Un campeón no solo defiende un cinturón, defiende su alma. Y esa noche, el alma de Daniel Zaragoza fue arrastrada al infierno. No fue una pelea, fue una carnicería. Un intercambio salvaje, donde la técnica se disolvió en pura voluntad. El aire del Great Western Forum se espesó con el olor a sangre y sudor. Cada round era una vida entera, un testamento a la capacidad humana de soportar el dolor. Veíamos a Zaragoza, con el rostro transformado en una máscara de hinchazón y cortes, negarse a retroceder. Su cuerpo gritaba basta, pero su corazón de Tacubaya, forjado en la necesidad, le ordenaba seguir. Era su esencia. No vencer por ser mejor, sino por rehusarse a morir. Pero esa noche, la muerte deportiva llegó. No fue un solo golpe el que lo derribó, fue la acumulación de castigo, la erosión de su voluntad por una tormenta que no cesaba. Cuando el referee detuvo la pelea en el 9º asalto, no hubo un estallido, sino un silencio pesado y denso. El rey, por primera vez, estaba visiblemente roto. La cámara se enfocó en su rostro, y en sus ojos no había solo el dolor de los golpes, sino una vulnerabilidad aterradora, la de un hombre que ve cómo la única herramienta que conoce, su resistencia, se quiebra en sus manos. Porque el sistema que mide el valor en carisma y potencial de venta, nunca entendió que la grandeza de Daniel Zaragoza no residía en su brillo, sino en su opacidad. Luchó por respeto, y se lo negaron en sus más grandes triunfos porque no encajaba en el molde del ídolo. Era demasiado real, demasiado silencioso, demasiado trabajador. El respeto tuvo que conquistarlo de la única manera que le quedaba, mostrando su alma al ser despojado de todo. Su legado no está guardado en los 4 cinturones que se empolvan en una vitrina. Su legado es la mancha de sangre en la lona de El Paso. Es la imagen de un hombre de 40 años negándose a arrodillarse ante la juventud. Es la prueba de que el corazón de un guerrero mexicano no necesita el aplauso para seguir latiendo, pero que, cuando finalmente lo recibe, su eco resuena por siempre. No fue el campeón que el boxeo quería, pero fue el campeón que México necesitaba. Un héroe falible, humano,
un trabajador del ring que nos recordó que la verdadera gloria no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la voluntad inquebrantable de levantarse una vez más. Fue el campeón silencioso, y es por eso que su historia, contada en susurros y cicatrices, se grita hoy con más fuerza que nunca. Era la mirada de la negación absoluta, la de un artesano que no comprende por qué su obra maestra se ha hecho pedazos. En el vestidor, el silencio era más ruidoso que la multitud. Cada gota de agua que caía de su rostro al suelo era un eco de su reinado perdido. No gritó. No lloró. Simplemente se sentó, mirando un punto fijo en la pared, como si intentara rebobinar la historia en su mente. Pero la historia ya estaba siendo escrita afuera, en las rotativas de los periódicos y en las voces de los comentaristas. La narrativa fue unánime, cruel y definitiva. El fin de un campeón obrero, Zaragoza, valiente pero acabado. El paso del tiempo es invicto. Lo descartaron. Con una frialdad quirúrgica, el sistema que nunca lo había abrazado ahora lo expulsaba sin ceremonia. No era un campeón que había perdido, era un capítulo que se había cerrado. Y en esa soledad, rodeado solo por el eco de su propia respiración, Daniel entendió la verdad más brutal de su carrera. Para ellos, él nunca había sido un rey, solo un guardián temporal del trono. La corona se había ido, y con ella, el poco respeto que creía haber ganado a golpes. La herida más profunda no estaba en su rostro, sino en su espíritu. La historia de Daniel Zaragoza no termina aquí, porque el eco de los guerreros nunca se apaga. Su espíritu vive en cada peleador que sube al ring sin ser favorito, en cada trabajador que lucha contra un sistema indiferente, en cada mexicano que se niega a rendirse. Hay otras leyendas esperando ser contadas, otras almas olvidadas cuyo coraje merece ser recordado. Suscríbete y acompáñanos a desenterrar el alma de nuestros héroes. Y esa herida lo arrastraría a un abismo de invisibilidad, un lugar más oscuro que cualquier lona. Para ser testigo de cómo un fantasma lucha por no desaparecer, suscríbete y acompáñanos en su espiral descendente. El eco de la campana final contra Banque se había apagado, pero en el alma de Daniel Zaragoza, el silencio que siguió fue infinitamente más violento. La derrota física sanaría, los cortes se cerrarían y los moretones desaparecerían. Pero la herida que el sistema le infligió esa noche era un veneno lento, una gangrena espiritual que comenzó a devorarlo desde adentro. Así comenzó su verdadera espiral descendente, no una caída de vicios y escándalos, sino algo mucho más cruel para un hombre como él. La espiral hacia la invisibilidad. El teléfono dejó de sonar. Los promotores que antes lo buscaban para defender sus títulos en carteleras estelares, ahora desviaban sus llamadas. Su nombre, antes grabado en cinturones de oro, se desvanecía de los titulares y de las clasificaciones. Fue borrado del mapa del boxeo no con un golpe, sino con el arma más letal de todas, la indiferencia. Se convirtió en un fantasma que rondaba los gimnasios, un espectro del campeón que fue. Mantenía la disciplina del obrero, levantándose antes del amanecer, corriendo kilómetros en el frío de la Ciudad de México, golpeando el costal con una furia sorda,